Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, desde que estamos grabando estas clases, todo será según el momento en que cada cual mire o escuche la grabación de esta clase. Bueno, mi nombre es Ricardo Silva, estamos dando clase para la Universidad Atlántida Argentina, para las filiales Mar del Plata y Mar de Ajó, y dentro de la cátedra de psicoterapias. Bueno, ahora estaríamos culminando la unidad 1, donde hemos venido trabajando el campo de las psicoterapias, los aspectos históricos, los aspectos teóricos, el desarrollo de las distintas teorías y la parte epistemológica que tomamos para fundamentar desde dónde pensamos, ¿no?, en las psicoterapias, teniendo en cuenta los modelos integrativos, ¿no?, que han cobrado auge desde los años 80 en adelante, pero también adoptando las epistemologías de la diversidad, ¿no?, apuntando a romper con posicionamientos dogmáticos. Y dentro de todo esto que hemos venido viendo, donde hemos visto la diferencia entre psicología clínica y psicoterapias, donde hemos definido las psicoterapias ampliamente, poniendo el eje en el dispositivo que se monta al trabajar, al intentar darle una materialidad al trabajo que hacemos los psicoterapeutas, ¿no?, al vincular la noción de dispositivo con los aspectos centrales del encuadre, a tratar de pensar los dispositivos tomando un eje metafórico como una suerte de viaje, de autoconocimiento. Es un viaje que puede llevarnos al pasado para cambiar el futuro, y en el medio de eso no queda otra que modificar nuestro presente, nuestro aquí y ahora, que es el eje único, ¿no?, desde el cual podemos trabajar siempre, ¿no es cierto? Y donde, bueno, también hemos volcado aspectos que hacen a las nociones de salud mental, siempre pensando que ese dispositivo apunta a producir dinamismos saludables, ¿no?, y pensar el lugar del psicoterapeuta ante todo como trabajador de la salud mental. Todos estos puntos, ¿no?, la historia, los aspectos históricos de las psicoterapias, los hemos recorrido, y bueno, teniendo en cuenta la cuestión epistémica, ¿no?, y en línea con lo que hemos planteado acerca de la búsqueda de un pensamiento integracional, hoy vamos a cerrar la unidad 1 contando un poco, desarrollando un poco los aportes de un autor central para nosotros, ¿no?, que es Enrique Pillon-Rivière, el doctor Enrique Pillon-Rivière, que, bueno, fue un psiquiatra, uno suele decir argentino, aunque no nació en Argentina, o sea, nació en Ginebra, Suiza, en 1907. Ya a sus 3 años, ¿no?, desde 1910, Enrique Pillon-Rivière fue traído por su familia, por sus padres, que eran franceses, a la Argentina, o sea, y bueno, y murió en 1977 en Argentina, o sea, vivió gran parte de su vida en Argentina, y bueno, todo su brillo académico, su brillo profesional, su brillo clínico, y en lo que fue algo central en su vida, que fue el desarrollo de su psicología social, todo lo desarrolló en nuestro país. Es una historia interesante la de Enrique Pillon-Rivière, porque, bueno, esto dentro de la bibliografía pueden profundizar, pero siendo de padres franceses, siendo nacido en Suiza, siendo que se crió, en principio sus padres vivieron en el Chaco santafesino, ¿no?, en ambientes selváticos, donde él se crió junto a niños que eran indios guaraníes, ¿no es cierto? Como ha contado alguna vez su última compañera, Ana Quiroga, Pillon-Rivière de niño manejaba 3 idiomas, el idioma
que se utilizaba en la familia, el idioma francés, ¿no? El español, que lo aprendió acá, ¿no? Y el guaraní. Y todo esto lo fue dotando, ¿no? de una manera más rica, ¿no? Más amplia de entender el mundo. Y esto se tradujo, bueno, cuando Pichon Rivière se recibe de psiquiatra en Buenos Aires, allá por 1936, y al muy poco tiempo él comienza a trabajar en el Hospicio de las Mercedes, ¿no? Hoy es el Hospital Borda, y bueno, toda su carrera de alguna manera estuvo marcada por el trabajo institucional, o para tratar de pensar sus prácticas en salud mental desde una perspectiva social, desde una perspectiva socioantropológica. Pichon Rivière fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942, junto al doctor Raskowski, junto a Ceres Cárcamo, junto a Ángel Garma, fundan la APA, ¿no es cierto? Y bueno, aparte de su trabajo hospitalario, casi inmediatamente desarrolla una prolífica tarea docente, donde influyó a los más grandes psicoanalistas argentinos, ¿no? que tomaron justamente esta mirada más amplia, esta mirada socioantropológica, para, digamos, más allá de estudiar la incidencia de los procesos inconscientes en la conducta humana, nunca dejó de tener en cuenta la influencia de las fuerzas sociales, ¿no? de los factores económicos, históricos, políticos, ¿no? que inciden en nuestra vida, ¿no? y en nuestra visión del mundo. Pichon Rivière, si bien, como decimos, tuvo una sólida formación como psiquiatra, ¿no? Donde la escuela alemana y la escuela francesa las manejaba muy bien, o sea, manejaba muy bien esos criterios, pero bueno, también estudió profundamente en psicoanálisis, y desde allí, bueno, se podría decir que entre 1942 y 1950, o 1942, podríamos decir, y 1946, tomó una línea netamente freudiana, aunque en 1946 hace una primera formulación de algo que vamos a ver en esta clase de hoy. Hace una primera formulación de un aporte propio, fundamental para la clínica y para la psicoterapia, que es la teoría de la enfermedad única. En ese año, 1946, Enrique Pichon Rivière fue el presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Lo sería por algunos años más. Pero bueno, a partir de 1950, digamos, se podría decir que todo ese primer tiempo, del 42 al 50, su influencia era más netamente freudiana. Entre 1951 y 1955, Pichon Rivière adopta las ideas de Melanie Klein, ¿no? Allá por 1951 hace una serie de viajes a Europa junto a quien era su esposa, la psicoanalista renombrada Arminda Verasturi, célebre por su trabajo con niños y adolescentes, ¿no es cierto? Y donde, bueno, Pichon Rivière supervisaba junto a su esposa, junto a Arminda Verasturi, con Melanie Klein. Durante ese tiempo, digamos, Pichon toma muchos elementos de la teoría kleiniana para pensar sus intervenciones. También es importante que se sepa que en ese año 1951, Pichon Rivière, en un congreso de psicoanalistas de lengua francesa, conoce a Jacques Lacan. Allá Pichon Rivière presenta un trabajo sobre psicoanálisis y surrealismo, analizando la obra del poeta Isidoro Ducasse, también conocido como Conde de Lautréamont, por el cual Lacan quedó bastante admirado. Se desarrolló una amistad entre ellos, ¿no? Y bueno, con el correr del tiempo,
a partir de libros propios que Lacan le pasa a Enrique Pillon Rivière. Pillon Rivière, una vez acá en Argentina, habilita, ¿no?, el desarrollo del lacanismo al pasarle esos libros a Oscar Mazota, que a partir de 1964, en una de las instituciones que dirigía Pillon Rivière, da sus primeros cursos en la Argentina sobre el pensamiento de Jacques Lacan. Pero volviendo a Pillon, decía, estamos hablando que en el 51 se encuentra con Klein, se encuentra con Lacan. Bueno, tiene un periodo de 3-4 años donde no escribe. Pillon permanentemente escribía artículos para revistas de psiquiatría y de psicoanálisis, y podemos decir que en un periodo que va de 1955 a 1967 va desarrollando su propia psicología, ¿no? Va desarrollando toda una integración de ideas, muy propio del espíritu de esa época, donde más allá de lo que en su práctica le permitía el psicoanálisis, ¿no?, sea la influencia freudiana, obviamente, como la influencia kleiniana, ¿no? Pero Pillon Rivière se encuentra con el desafío de unificar aspectos del psicoanálisis para estudiar lo intrapsíquico con aspectos que hacen al estudio de la estructura social, ¿no? Pillon Rivière en ese sentido estudió el materialismo dialéctico e histórico, trató de pensar la realidad en función de las relaciones sociales de producción, ¿no?, de la pertenencia a clases sociales, y bueno, él planteaba que no se sana ni se enferma por igual en todos los sectores o clases sociales. Cada sector vive una dinámica propia, ¿no es cierto? No todo el mundo vive en el nivel del deseo, como se piensa desde el psicoanálisis, sino que hay muchos sujetos que viven en el nivel de la necesidad. Pillon Rivière, digamos, pudo advertir todo esto durante el tiempo que fue entre el 1936 y 1948, cuando trabajó en el Hospital Borda, y fue muy interesante ese periodo en cuanto innova, y sin conocer lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, un poquito después, en los años a partir del 50, en Palo Alto, se adelanta algunos criterios tomados por la escuela sistémica al considerar el concepto de emergente, ¿no?, cuando ve que el hecho de que haya un miembro dentro de una familia con comportamientos patológicos, eso de alguna manera le daba un equilibrio, una funcionalidad, ¿no?, a un sistema de reglas que requiere, para sostenerse a sí mismo, de la existencia de un miembro enfermo para que haya una suerte de status quo. Ahí es cuando Pillon Rivière plantea que la enfermedad de uno, de alguna manera, si lo estudiamos psicológicamente, es parte de la enfermedad de todos, cuando uno se hace cargo de lo que los demás no se hacen cargo. Bueno, todo esto que Pillon Rivière descubre de alguna manera durante su trabajo en el Hospital Borda, insisto, entre 1936 y 1948, lo va a comenzar a conceptualizar años después, en este periodo que les decíamos que va entre 1955 y 1967, en este periodo de transición donde desarrolla ideas propias y, como decíamos, así como toma de Freud, toma de Melanie Klein, toma, o sea, desde una referencia sociológica mayor, el estudio social de Marx para entender al sujeto en relación al contexto. A Pillon Rivière, con el correr del tiempo, deja de interesarle solamente el estudio del aparato psíquico para pensar al ser humano en situación, en medio de una situación histórica social. Y acá, bueno, cuando tiempo después va a hablar de la necesidad de estudiar el nexo entre lo que es la fantasía inconsciente y la estructura social, es cuando va madurando hacia una psicología social. Pero volviendo a este periodo 55 al 67, él también toma aportes de Kurt Lewin,
desde la teoría del campo, desde la dinámica de grupos, desde la psicología de la Gestalt, ¿no? Que todo esto un poquito lo lleva a cotejar su postura psicoanalítica con la concepción que ya había desarrollado Freud de estudiar o considerar la compulsión a la repetición, pero cuando influido un poquito por la lógica dialéctica materialista que adopta a partir de 1955, como a partir de los aportes gestálticos de Kurt Lewin y su ley de cierre, la tendencia a cerrar Gestalt, a cerrar totalidades, que está en la percepción, está en la organización cerebral, en la organización de la conducta. Acá es donde Pillon comienza a tomar una posición diferente para entender los postulados y llevar a la práctica los postulados del psicoanálisis. Pero Pillon, que era un gran lector, también tomó aportes de autores más vinculados al humanismo existencial, ¿no? Tomó aportes de Moreno, ¿no? Como la noción de rol, por ejemplo, ¿no? Sacada del teatro griego, ¿no? Donde el rol estaba vinculado a la idea del rollo, ¿no? Del texto que los antiguos actores del teatro griego tomaban para desarrollar un determinado personaje, ¿no es cierto? El concepto de Telé, que luego lo va a desarrollar Pillon-Rivière con la técnica del grupo operativo, también de alguna manera está influido por este concepto que había sido planteado mucho antes por Jacob Lévy Moreno. La postura existencialista de Jean-Paul Sartre también la va tomando Pillon-Rivière como para pensar el psicoanálisis como una experiencia existencial por excelencia, ¿no es cierto? Todo esto, en este periodo que, insisto, va del 55 al 67, es un periodo de transición que Pillon-Rivière denomina teoría del vínculo. Y finalmente, en sus últimos 10 años de vida, entre 1967 y 1977, ya se dedica a estudiar fundamentalmente la técnica del grupo operativo, a desarrollarla, ¿no? Se centra en lo que él denomina un ECRO, esquema conceptual, referencial y operativo, también muy conocido popularmente en Argentina como la psicología social de Enrique Pillon-Rivière, ¿no? Donde pensaba esa psicología social como una ciencia de las interacciones dirigida a la consecución, ¿no? A la concreción de un cambio social planificado. Pero bueno, nosotros nos vamos a detener fundamentalmente en los aportes que desde esa concepción integracionista que tiene entre el 55 y el 67 en el tiempo de la teoría del vínculo, donde bueno, hace toda una serie de reflexiones, de aportes, de escritos y sobre todo de clases, de conferencias que influyeron a enormes autores en Argentina, desde Blecher, Ulloa, pasando por Echegóyen, ¿no? Que, como hemos repetido en otras clases, llegó a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y en un texto compilado hace alrededor de 15 años atrás, poco antes de su muerte, Horacio Echegóyen plantea claramente en un texto que está en la bibliografía que mucho de lo que él escribió, como tantos otros escribieron, los podría haber escrito Pillon. Textos que escribió Echegóyen, como por ejemplo el texto sobre la técnica analítica, ¿no? Los fundamentos de la técnica analítica, como cuando Lieberman escribe Comunicación y Psicoanálisis, ¿no? Lieberman fue otro gran discípulo de Pillon-Rivière, destacado enormemente por la integración que hizo entre teoría de la comunicación y psicoanálisis. Blecher, en su teoría de la conducta, ¿no? En su psicología de la conducta, un libro célebre que ha marcado a la gran mayoría de los psicólogos en la Argentina, ¿no es cierto? Está muy influido por este momento de elevación que tiene Pillon después de 1955, donde se atreve a pensar integracionalmente, poniendo el acento en la salud mental y en su concepción de salud mental. Bueno, un poquito habiendo hecho este recorrido, ¿no? digamos, de la obra
de Pigeon desde una perspectiva histórica, yo quiero que nos centremos un poco en su gran aporte a la clínica y a las psicoterapias, que es la teoría de la enfermedad única, ¿no? Pigeon-Rivière en 1946 decíamos que hace un primer esbozo de esta hipótesis, ¿no es cierto? Está influido por la escuela francesa y la escuela, sobre todo la escuela alemana. Griesinger había sido un neurólogo alemán que esbozó esta teoría de la enfermedad única, que Pigeon-Rivière la toma, pero la une con Freud y con Klein, ¿no es cierto? Pigeon-Rivière en la teoría de la enfermedad única básicamente habla de cuatro principios que sirven para entender la conducta, tanto las conductas sanas como las conductas enfermas, digamos, ¿no? Tanto el campo de la llamada normalidad como el campo de las conductas desviadas. Y en ese texto que ustedes tienen en la bibliografía, en principio se basa en una concepción de la enfermedad, de ver a la enfermedad como un intento fallido de resolución de toda una serie de conflictos, ¿no? Él pone el acento en el estudio de la conducta, y la conducta la entiende como una totalidad en evolución dialéctica. La entiende como una estructura que a la vez es estructurante, que intenta resolver toda una serie de antinomias que hacen al estudio de la conducta. Por ejemplo, la antinomia mente versus cuerpo. Por ejemplo, la antinomia individuo versus sociedad. Por ejemplo, la antinomia organismo versus medio ambiente, ¿no? También entiende la conducta como un intento de respuesta coherente y significativa. Y todo esto, toda esta mirada, ¿no?, de la conducta como totalidad, ¿no?, para entender desde los más mínimos detalles de dónde surge, esto lo hace desde una perspectiva que él plantea o denomina en su texto como tanto intersistémica e intrasistémica, ¿no?, donde hay una interrelación permanente entre lo que es mundo externo y mundo interno, ¿no es cierto? Como que todo lo que está en el mundo interno alguna vez estuvo en el mundo externo, a pesar de que, bueno, nuestro mundo interno puede influir sobre el mundo externo. Toda esta dimensión dialéctica, ¿no?, que no pretende poner el acento en la exterioridad ni en la interioridad, sino en la mutua interacción, bueno, responde por excelencia a ese pensamiento dialéctico que Pigeon-Rivière, ya como decíamos recién, desde el año 55 él toma más vivamente, pero de alguna manera ya lo iba esbozando desde los años 40 cuando plantea la teoría de la enfermedad única, ¿no? Habla de que, bueno, tanto lo normal como lo patológico, ¿no?, responde a criterios que son situacionales y relativos, ¿no es cierto? Que hay que estudiar el contexto, hay que estudiar una conducta en función de qué es lo que prima, cómo define la situación de alguna manera un grupo familiar, ¿no es cierto?, para entender de dónde surge tal o cual enfermo, tal o cual persona con un diagnóstico psicopatológico, ¿no es cierto? Entender cada situación, poderla leer, poder entender la concepción del mundo que se va gestando en cada ámbito, es lo que va a permitir, lejos de prejuzgar, ver cómo se va conformando, ¿no?, la microrealidad de cada familia, de cada casa, de cada hogar, ¿no es cierto? Él, en todo caso, plantea que todos los comportamientos desviados, psicopatológicos, están vinculados a una lectura distorsionada o empobrecida, dice Pigeon, de la realidad, ¿no es cierto?, donde se entiende que la enfermedad es la perturbación en un proceso de aprendizaje de esa misma realidad, ¿no?, o un déficit en el circuito de comunicación. Esto es interesante, ¿no?, porque por ese lado plantea que, por el contrario, la salud mental implicaría aprendizaje de la realidad desde una suerte de táctica para enfrentar, manejar y solucionar los conflictos desde una perspectiva
integradora, no teniendo en cuenta aspectos fragmentados, divididos, sino tratando desde una totalidad pensar el mundo, ¿no? Pensar las situaciones que nos toca enfrentar a cada momento. Y así es como, bueno, desarrolla 4 principios, ¿no? Primero los nombro, después los desarrollo. El primer principio que plantea Enrique Pillón Rivière es el de policausalidad. El segundo es el principio de pluralidad fenoménica. El tercer principio es el de continuidad genética y funcional. Y el cuarto y último principio es el de movilidad de las estructuras, ¿no es cierto? ¿Qué plantea con cada uno de estos principios Pillón Rivière? Bueno, el principio de policausalidad, que es el primero, allí es donde Pillón toma las series complementarias de Freud, ¿no es cierto? Y es donde justamente refiere a 3 tipos de factores, ¿no? Para entender, por ejemplo, estamos tratando de entender una conducta supuestamente patológica, ¿no? Bueno, él va a entender que tanto lo más inmediato, el factor actual, hay que leerlo, hay que considerarlo, ¿no? Lo que está dado en el aquí y ahora, pero sin perder de vista justamente el factor constitucional y el factor disposicional. El factor constitucional está vinculado a la cuestión hereditaria, a la cuestión genética, ¿no? Indagar si no hay antecedentes en la familia de origen, ¿no es cierto?, o en la prehistoria del sujeto, ¿no? Acá se define, se diferencia, mejor dicho, lo fenotípico de lo genotípico, ¿no es cierto? Y cuando habla de lo fenotípico, incluso la influencia que pudo tener en la posterior estructura psíquica que desarrolla una persona, cómo fue su vida intrauterina, ¿no? Las vicisitudes de la vida intrauterina que pudo pasar la madre, cómo pueden incidir en la posterior conducta del sujeto ya nacido, ¿no es cierto?, crecido y desarrollado. Estábamos con que lo genotípico y lo fenotípico inciden, pero bueno, de alguna forma, el principio de policausalidad considera la cuestión genética. Le agrega, siempre dentro de las series complementarias freudianas, la influencia de lo disposicional, que es la historia de vida, la historia familiar, los vínculos, ¿no? Todas las secuencias vividas por el sujeto una vez nacido. O sea, a lo genético le estamos, a lo genético o lo innato, podríamos decir, le estamos sumando la influencia de aquello que se adquirió, ¿no es cierto?, que se adquirió a partir de los vínculos, a partir de la historia, ¿no?, a partir de las distintas vivencias que el sujeto va pasando a lo largo de su vida. Y acá hay algo importante, ¿no?, que justamente cuando en una historia de vida se dan fenómenos desagradables, displacenteros o angustiantes, justamente este elemento, este factor disposicional histórico se va a vincular a lo que son los puntos de fijación que vamos a estudiar para entender la raíz de una determinada conducta patológica, ¿no es cierto? Y bueno, y finalmente, aparte de los factores constitucionales y disposicionales, va a hablar del factor actual o desencadenante, ¿no? Que situación de privación, de pérdida o de frustración va a dar lugar a conductas que van a provocar sufrimiento, tanto en el sujeto para sí mismo como para quienes lo rodean, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si estamos hablando de policausalidad, Pillón Rivière no habla de una sola cuestión que tenga que ver con lo genético, como se podía pensar en el siglo XIX, ¿no?, vinculado al hereditario, vinculado al innato. Siguiendo a Freud, acá toma la historia, toma las vivencias más lejanas o las más actuales, cuando está hablando del factor desencadenante. El segundo principio para estudiar la conducta que plantea Enrique Pillón Rivière es el de pluralidad fenoménica, que tiene que ver con las áreas de expresión de la conducta y donde de alguna manera toda la constelación sintomática se va a centrar
en una o más áreas, como el Pillon plantea, de expresión. Es como que todos los conflictos, identificar dónde es que se están depositando, ¿no es cierto? Estos son fenómenos inconscientes y que van a incidir a la hora de establecer pautas diagnósticas, como que los diagnósticos se establecen por el predominio de depositación de conflictos en una determinada área. Y acá, bueno, todo esto que Pillon-Rivière planteaba con este principio de pluralidad fenoménica, ¿no? Como que los conflictos se pueden manifestar en distintos sectores de nuestro ser. Esto se popularizó, esta idea, a partir de cuando Blecher hablaba de las 3 áreas de la conducta, pero bueno, esta idea provenía de Pillon-Rivière, cuando habla de un área 1, ¿no es cierto?, o área de la mente, un área 2, o área del cuerpo, o un área 3, que es el área de las relaciones con el mundo externo, ¿no?, con el mundo exterior. Y acá es donde es muy inteligente un poquito el planteo que hace Pillon, porque, bueno, dice que cuando los elementos conflictivos se están centrando en el área 1, área de la mente, generalmente dentro de lo que es la neurosis lo vinculamos a las obsesiones, ¿no? Cuando toda la constelación sintomática está ubicada en el área 2, el área del cuerpo, ahí están los fenómenos de conversión vinculados a la histeria, ¿no? Y cuando los conflictos, siempre dentro de la neurosis, se centran en el área 3 o área de relaciones con el mundo exterior, ahí nos encontramos con las fobias, ¿no es cierto? Esto es importante en cuanto a que las áreas siempre están incidiendo independientemente de qué es lo que nosotros como observadores externos vayamos a tener en cuenta o vayamos a privilegiar en cuanto a lo que vamos a estudiar, a leer, a profundizar para el estudio profundo de cada conducta, ¿no es cierto? El tercer principio, acaso sea el principio más rico, ¿no? O por ahí es el aporte más audaz y realmente muy prolífico de Pillon-Rivière, es el de continuidad genética y funcional, ¿no? ¿Qué dice este principio? Pillon-Rivière, basado en una sólida experiencia permanente, con una gran población de pacientes esquizofrénicos, ¿no? Trabajando con psicosis, trabajando a destajo en ámbitos institucionales, en momentos también de alto desarrollo de investigación y de docencia, trabajando en simultáneo en la APA. Acá Pillon-Rivière, influido por Griesinger, ¿no? influido por la escuela alemana, va a hablar de la existencia, ¿no?, de un núcleo patogenético, ¿no?, se suele decir, o patogénico, pero que en definitiva está haciendo referencia a un núcleo productor o generador de patologías. Habla de un núcleo patogénico central de naturaleza depresiva, ¿no es cierto? Como que todo el origen de toda enfermedad mental, ¿no?, de toda formación patológica, está basado en cómo enfrentamos las vivencias de pérdida, ¿no?, cómo enfrentamos las privaciones, ¿no es cierto?, cómo enfrentamos la herida psíquica que nos deja una pérdida o un duelo, ¿no es cierto? En principio este punto, ¿no?, Pillon-Rivière refirió a que ese núcleo era psicótico, ¿no?, como que todos tendríamos un núcleo psicótico original, ¿no?, y sobre el cual se van levantando defensas, ¿no?, que son intentos fallidos de salida, ¿no? Depende cómo esos sistemas de defensa se van armando para levantar sería como una estructura básica de orden psicótico común a todos los seres humanos, y una superestructura, ¿no es cierto?, defensiva, que va de alguna manera a intentar salir de ese núcleo, ¿no?, y es lo que nos va a llevar a la neurosis. Pero ese núcleo
patogénico, que al principio dice que es un núcleo psicótico, luego lo va a definir como un núcleo de naturaleza depresiva, pero que está vinculado, ¿no?, a la psicosis maníaco-depresiva, está ligado a la melancolía, ¿no es cierto? Esto lo va a desarrollar más profundamente David Lieberman, ¿no?, con integraciones que va a hacer a partir de esta teoría de la enfermedad única que plantea Pigeon Rivière, pero donde va a mostrar que mucho de esto que fue también planteado, ¿no?, por Melanie Klein cuando habla de la posición esquizoparanoide, ¿no?, en la cual se encuentra el ser humano, nos encontramos los seres humanos desde esta posición apenas nacemos, ¿no?, donde lo que nos encontramos es ante un mundo totalmente diferente del que conocíamos en la vida intrauterina, y donde entramos al mundo disociados, ¿no?, disociados donde no tenemos una noción de un objeto de amor total, ni tampoco hay una constitución psíquica integrada, ¿no?, sino una suerte de división. Nacemos divididos, nacemos disociados, o en algunos casos fragmentados. Y Pigeon Rivière, si bien hace este primer planteo en 1946 y luego todo esto lo va a reescribir en los años 60, y si no me equivoco el texto que ustedes tienen está firmado en el año 70 justamente, bueno, va haciendo una reelaboración de todo esto que planteó inicialmente, y donde va a plantear que, bueno, el intento de salida de la tristeza, el intento de salida de la depresión, es lo que de alguna manera va a determinar quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Esta vivencia de pérdida, ¿no?, esta vivencia de pérdida tendría como antecedente el trauma del nacimiento, que ya había sido planteado por Otto Rank, ¿no es cierto?, donde el impacto enorme, ¿no?, que provoca para el sujeto perder un estado amniótico, ¿no es cierto?, donde estamos flotando, ¿no?, en medio de la placenta materna, a estar expuestos a la ley de gravedad una vez que nacemos y nos podemos caer, genera un impacto senestésico muy fuerte, del cual no hay conciencia aún, pero que se siente y que genera un enorme displacer. El paso de un medio oscuro a un medio lumínico, de un medio silencioso a un medio totalmente marcado por los sonidos, o de un ámbito donde no existe el dolor vinculado al hambre, ¿no?, a poder sentir hambre, ¿no es cierto? Es un cambio demasiado brusco que habilita una escisión, ¿no?, enorme, con la cual vamos llevando al mundo. Entonces habla de 5 niveles de depresión, habla de una protodepresión, que es esta depresión que se da justamente por la pérdida del estado de placer o de casi de nirvana que se tiene en la vida intrauterina, a salir al mundo ante una serie de circunstancias totalmente diferentes, totalmente desequilibrantes de esa adaptación inicial, ¿no?, que el feto, que nosotros en vida fetal teníamos, nos va provocando. Habla de una posición depresiva del desarrollo que está vinculada al destete, y que, bueno, en ese punto se alinea con la posición de Melanie Klein. Habla de una depresión regresional, que es la que se da cuando aparece una situación, un punto de urgencia, una situación conflictiva que nos lleva a conectarnos con algo no resuelto del pasado, con puntos disposicionales que, bueno, un analista debiera ver, ¿no?, como cuando un conflicto actual se vincula con un conflicto no resuelto del pasado, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando también, hablamos de depresión regresional, luego hablamos de una depresión iatrógena, ¿no?, que es la que provoca el terapeuta a través de sus intervenciones para favorecer el cambio psíquico, ¿no es cierto? Y estábamos hablando, bueno, y obviamente la depresión desencadenante, que está vinculada a la situación por la cual vamos a consultar. Entonces, bueno, estamos con el tercer principio, que es el de continuidad genética y funcional, donde habla de un núcleo común.
todos tendríamos un núcleo depresivo. En algún momento Piaget le diría que todos teníamos o tenemos un núcleo psicótico, más allá de que, bueno, a medida que hemos desarrollado nuestra subjetividad, se armarán defensas que plantearán algo que va a ser central en el desarrollo posterior de estas ideas de Piaget-Rivière, que es la posibilidad de hacer un diagnóstico multidimensional, donde por un lado vamos a tener un diagnóstico central, un diagnóstico principal, y un diagnóstico accesorio, donde vamos a hablar de estructuras, de una estructura central y una estructura accesoria. No hay, o sea, desde este punto de vista de la mirada de Piaget-Rivière, no es que de manera absoluta podríamos ser o obsesivos, o histéricos, o fóbicos, ¿no? Sino que habría toda una mixtura, ¿no? La situación nos va llevando a adquirir determinadas defensas, las situaciones interactivas nos van llevando a adquirir determinadas pautas de comunicación. Hay personas que activan aspectos fóbicos en nosotros y hay personas que activan aspectos depresivos, ¿no es cierto? Entonces acá está el realce de la dimensión vincular para entender las conductas, ¿no? Y si hablamos de un diagnóstico central, ¿no? Y de un diagnóstico accesorio, ¿no? Que esto lo va a profundizar Lieberman, todo esto se basa en esta mirada de Piaget, que un poco apunta a romper con las rotulaciones absolutas para determinar las conductas. El cuarto principio es el de movilidad de las estructuras, que está vinculado a todo esto que recién acabamos de decir, como que las estructuras psíquicas que vamos armando, ¿no? Que nos pueden definir como neuróticos, ¿no? Bueno, también van a estar dadas en función de las situaciones que nos van a tocar vivir, ¿no? Entonces, a la hora de pensar un diagnóstico desde un pensamiento de Piaget, vamos a hablar de un diagnóstico predominante a partir de las conductas que son más comunes en nuestra historia de vida, ¿no es cierto? Este criterio diagnóstico inicial siempre de alguna manera va a guiar a los terapeutas para pensar una estrategia a implementar. Piaget-Rivière decía que la estructura accesoria o secundaria es la que determina más que nada el pronóstico, ¿no es cierto? Y bueno, mucho de todo esto que estamos planteando está profundizado en la bibliografía, así que bueno, en los espacios de Zoom, ¿no? Nos abrimos a las preguntas que puedan surgir y sobre todo vamos a intentar correlacionar esta teoría de la enfermedad única planteada por Enrique Piaget-Rivière con lo que fue la integración que hizo David Lieberman entre lo que es el psicoanálisis freudiano, ¿no? Los desarrollos que hizo Abraham en cuanto a las fases de evolución de la libido y la teoría de la comunicación humana planteada por Jürgen Reich, y que bueno, esto es lo que después a Lieberman le va a dar el pie o la base para pensar los estilos y contraestilos, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante ver desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Como todos, ¿no? Hemos pasado, en la medida que pasamos por la fase oral, primaria y secundaria, anal, primaria y secundaria, la fase fálica para llegar a la fase genital, todos de alguna manera hemos pasado por esos puntos, esos momentos que están vinculados en las distintas fijaciones, que a la vez le dan entidad a los distintos cuadros. Si pensamos desde la esquizofrenia o las esquizoidías, si pensamos los cuadros depresivos o maníaco-depresivos, también si pensamos las psicopatías, si pensamos las obsesiones, si pensamos las fobias, si pensamos las histerias, ¿no? Lieberman, basado en ideas de Piaget-Rivière, planteó la idea de un yo idealmente plástico, de un nivel de plasticidad yoica que implicaría justamente poder incorporar, aceptar todos aquellos dinamismos propios de todas estas estructuras, más allá de que haya una estructura dominante, ¿no? Que es la que, como decíamos recién, determinaría el diagnóstico central. Pero el diagnóstico accesorio, porque por más que tengamos una estructura predominantemente, por ejemplo, obsesiva, si tenemos
un diagnóstico o una estructura accesoria histérica, el pronóstico sería mejor que si la estructura accesoria sería depresiva. Pero bueno, esto lo vamos a ir profundizando en las próximas clases. Muchísimas gracias.